Pues, amados hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto, es una bendición volvernos a encontrar por este medio. Y le damos gracias a Dios que, como si nada, se nos fue el año, ¿va? Estamos a pocos días de finalizar el año y a ver qué el Señor nos trae para proclama, ¿va? Definitivamente nos debe traer cosas lindas para nosotros, información nueva para nosotros. Y pues le damos gracias a Dios por nuestro apóstol, ¿va? Y gracias a Dios porque Dios nos tiene trabajando en su casa. Vamos a orar para entrar al tema. El tema está bonito, está un poco amplio. Creo que no nos va a dar tiempo, tengo como unos 32 slides, pero vamos a tratar de ver lo primordial, ¿va? Lo más importante que podamos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por el programa que tú nos permites, Señor. Y te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que tu palabra bendita, Señor, que tú la envías desde el cielo, es como la lluvia que cae y no regresa vacía, Señor. De esa manera sea esta noche, Señor, tu palabra haga en nosotros, Señor, efecto, que podamos, Padre, en el nombre de Jesús, recibirla, entenderla y atesorarla, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los que se han conectado, los que se han de conectar el día de mañana o después. Bendice a los padres y te damos gracias por que ya con este llevamos varios años de estar en este programa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos siempre estamos hablando acerca de la ira de Dios y una de las cosas que despierta la ira de Dios es la blasfemia, ¿va? Las abominaciones, sobre todo las abominaciones. Y hemos encontrado que hay varias abominaciones en la Biblia, ¿va? Y de abominación hemos hablado y hemos concluido con que el verdadero significado es algo repugnable, algo asqueroso, algo de mal olor, maloliente. Así ve Dios la abominación y eso realmente provoca en el Señor ira. ¿Va? Ir para aquellos que lo practican, ¿va? Y dejó, fíjese, bien interesante porque dejó bien marcado qué cosas son lo que lo airan a él. O sea, me recuerda en mi casa, ¿va? A mis padres, ¿va? Cuando querían poner orden, ¿va? Me hacían ver que si yo no hacía tal cosa, me iba a caer la ley, el peso del sicho, ¿va? O cuando era más grande, pues no me iba a dejar salir o cosas así, restringirme ciertas libertades para hacerme entender y obedecer, ¿va? Y cuando algo se había hecho que les había ofendido, molestado, pues tenían otros recursos, ¿va? Es lo que hace Dios, ¿va? Que Dios no nos quiere destruir a nosotros, jamás menos a su pueblo, ¿va? Pero tenemos nosotros constancia, ¿va? De que Israel salió abundante, sacó a todo Israel de Egipto, ¿va? No se quedó ni uno, ni un animal se quedó, ninguna pertenencia de Israel, salieron con sus pertenencias, su familia, sus hijos, todo lo que habían logrado tener en Egipto, que creo que no era mucho, lo sacaron con mano fuerte, dice, con mano poderosa, para meterlos a un desierto donde el Señor los iba a descontaminar, como que los iba a reprogramar, ¿va? Y para eso utilizó el desierto, que nosotros siempre que oímos desierto como que nos espantamos o como que cuando lo leemos nos parece que es algo malo, pero realmente Dios nunca, ¿cómo iba a sacar a su pueblo para someterlo a semejantes situaciones donde iba a ser peor que estar en Egipto? Lo que pasa es que esa descontaminación de 400 años, hermano, pongámosle que cada una de cada generación, porque la Biblia no especifica cuántos años dura una generación, pero pongamos que hayan pasado unas 4 generaciones, ¿va? O más, no sé cuántas más, ¿va? Pero yo creo que el pueblo no entendió, ¿va? Era muy corto también el periodo del, para llegar a la tierra prometida, pero ellos no entendieron, ¿va? Cuando fueron a hacer, mandaron a los espías, dice que mandaron 12 y entre esos mandaron a Josué y a Caleb
y de los 12 solo 2 trajeron un reporte. Fíjate qué interesantes son los reportes, hermano. Yo digo que los reportes no solamente, un reporte debería haber sido solamente lo que mis ojos vieron, no mi interpretación. Eso es bien interesante, hermano, porque uno cuando le agrega su interpretación depende cómo mira uno o cómo cree las cosas, así le agrega o le quita. Entonces yo creo que eso le pasó a los que enviaron. En cambio, Caleb y Josué trajeron el mismo informe. Dijeron, describieron lo que vieron, porque eso fue lo que les pidieron que miraran si eran ciudades amuralladas, si habían gigantes, que cómo eran los frutos, incluso trajeron algunos frutos para mostrarlos, que cómo eran las montañas, ¿va? Si había oro, si había hierro, o sea, los espías fueron a chequear la tierra que Dios les iba a dar, pero como el corazón de los 10 espías no estaba correctamente alineado, no estaba como al de Caleb. Y Josué más bien dice que ellos tenían un espíritu diferente. Su espíritu estaba limpio, su espíritu estaba, no estaba contaminado. Entonces ellos, con las explicaciones, con las narraciones que dieron, dice que desanimaron al pueblo. Mire qué interesante, hermano. Uno el desánimo como lo toma como cualquier cosita, como una basurita, ¿va? Pero ser uno un promotor de un desánimo en una congregación es terrible, hermano. Es terrible. Mire, a ellos el castigo que les dieron fue que no les permitieron entrar a la tierra. Quedaron postrados. Y la Biblia bien nos dice en 1 Corintios que esas cosas sucedieron y quedaron escritas, sucedieron y quedaron escritas para nosotros, para aquellos que nos iba a tocar el final de los tiempos. Este es el final de los tiempos. Para que viendo no cometamos los mismos errores. Yo he leído eso un montón de veces y he visto esto en las congregaciones, ¿verdad? Cómo la gente desanima. Por algún malentendido con alguien, cataloga no solamente a la congregación, sino al pastor, e incluso llegan a catalogar el ministerio, ¿va? Y eso es grave, grave porque eso viene a los oídos del Señor. ¿Por qué digo que viene a los oídos del Señor? Porque, hermano, regresando a una historia a Moisés, dice que sus 2 hermanos mayores que él, ¿va? Dice que ellos hablaron mal de Moisés. Moisés no lo oyó, pero Dios dice que a sus oídos. O sea, por eso sus oídos de Dios están prestos a sus hijos para calificar o descalificar, para arreglar situaciones. Y entonces hizo ver, hizo llamar a María. A María le cayó. Y eran los dos, porque ahí está la narración, pero yo tengo una sospecha, que María tal vez se pasó, se le fue la lengua. Y otra cosa es que Aarón era era el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿va? Entonces vestía túnica pues él era el encargado. Entonces el Señor se la pasó a él en esa oportunidad, porque si se da cuenta, María estuvo, o Miriam, ¿va? Que es la misma, estuvo 7 días. La sacaron fuera del campamento, esa era una ofensa. La sacaron donde están las letrinas, la sacaron donde se abandonan a la gente como castigo 7 días, ¿va? Y el campamento se detuvo. O sea, cuando hay ese tipo de cosas, el campamento se detiene, no sigue su curso, ¿va? Y fíjense, la opinión de dos, ¿verdad? Y lo que pasa es que ellos consideraron que, por ejemplo, María, ella lo cargó, ella le cambió los pañales y pues ella se adjudicaba por cuestiones eh, que ella hizo con Moisés, que ella era mayor que Moisés y también su hermano, ¿va? Pero aquí no es por cuestión, el ministerio no es por cuestión de heredar o de familia, ¿va? Porque está muy de moda, ¿va? Hoy que si uno es pastor, todos los hijos son pastores, ¿va? Y yo no veo eso en la Biblia. Pero eso cada quien dará cuentas, ¿va? O cada quien es responsable. Y el hecho de juzgar uno eso
no le conviene, ¿va? Pero yo entiendo que el llamamiento lo hace Dios, específicamente, ¿va? Entonces, retomando esto, ¿va? El Señor quiso, de alguna manera, el desánimo que le produjo al pueblo, eso le costó a ellos 40 años. Parece ser que fueron 40 días que estuvieron ellos inspeccionando la tierra y al traer el mal informe, o sea, el mal informe traía un espíritu de desánimo y desanimaron al pueblo. Y entonces el desánimo es que la gente ya no quiere trabajar, que no vale la pena, que hay otra mejor iglesia. Y eso es grave, porque si la iglesia donde se hizo eso, Dios la puso simplemente por los caprichos o por lo que las personas que están opinando no son las personas adecuadas. Y es que también uno, hermano, mire, uno debe saber a quién oír. A la gente del pueblo es gente que está aprendiendo, es gente que todavía le falta un proceso. Para eso la iglesia tiene diáconos, tiene ancianos, gente que uno los conoce, tal vez no a perfección, pero de alguna manera el pastor vio cosas en ellos y por esa razón los puso como ayudas, ¿va? Y la cuestión es de que el desánimo es catastrófico y es molestia para Dios. Que Dios nos libre, ¿va? De desanimar a la gente, ¿va? En lugar, nuestro espíritu debe ser de animar. El apóstol Pablo habla precisamente que nosotros debemos amarnos, dice, pero también debemos de animarnos. No me acuerdo exactamente dónde está. En otra oportunidad se lo hago ver, pero es interesante esto. Entonces, vamos a ver, y quiero leerle, vamos a hablar de una abominación. Dice que es los pies que corren a hacer el mal, ¿verdad? O sea, que no se miden, que no, o sea, es un corazón que mueve o una mente y un corazón que corre hacia hacer el mal, ¿va? Y hubo muchos hombres en la Biblia que hicieron el mal, pero me llama la palabra pies, porque acuérdense que antes de que el Señor, mire, había una emergencia. Me acuerdo yo que cuando le preguntaron, el Señor dijo que él quería celebrar la Pascua. Realmente Jesús celebró la Pascua, pero si hubiese sido la Pascua, ellos hubieran comido, bueno, la hicieron como que fuera una Pascua, pero lo que le quiero decir yo es que a esa Pascua él le agregó algo que no había, que no pertenecía a la Pascua, ¿verdad? Que fue el vino, ¿cómo se llama? El fruto de la uva, ¿verdad? Y cuando levantó esa copa, él cambió el curso de la Santa Cena, ¿va? Y lo trasladó a un nuevo pacto. O sea, fue una transición. Él celebró porque dijo que él, cuánto he deseado, dijo, cuando se sentó a la mesa, cuánto he deseado celebrar la Pascua. Pero cuando él tomó el cáliz, la copa, él dijo, este es un nuevo pacto entre Dios y el hombre, y tomó la Santa Cena. Entonces ahí, eso lo usó el apóstol Pablo con revelación para explicarnos a nosotros lo que es la Santa Cena, no la Pascua. La Pascua, el pueblo de Israel sigue celebrándola como les enseñaron a ellos y a ellos les vale eso, ¿ah? Si lo hacen de acuerdo a como el Señor lo instituyó. Y a nosotros, de acuerdo a como Pablo, que fue el que habló en 1 Corintios 11, especifica bien cómo es que se debe tomar la cena del Señor, ¿va? Pero pensando en los pies, fíjese, ¿por qué la necesidad del Señor Jesús? Bueno, número uno, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y les dijo, vayan, salgan a las calles y cuando miren a un hombre que lleva un cántaro, el hombre del cántaro, que lleva agua, era un agua especial, digo yo, era un hombre especial que llevaba, los hombres en ese entonces no eran los que llevaban el agua, eran las mujeres. Si usted echa una vista, eran los hombres, las mujeres, perdón, pero él era un hombre señal, para mí era un hombre señal, entonces no iba a ser tan difícil identificarlo, y donde él entrara, ahí se iba a celebrar, y era un aposento alto, donde el Señor los celebró la Santa Cena. Esa misma agua que él llevaba fue el agua que sirvió para lavar los pies de los apóstoles. Pero me llama mucho la atención
la necesidad del Señor de lavarle los pies antes de irse, porque antes no lo había hecho. Esa es una buena pregunta. Y es precisamente porque lo que dice que a los pies corren a hacer el mal. También dice, bienaventurados los pies de aquel que predica, ¿va? Las buenas nuevas de los montes, ¿va? Bendice los pies, ¿va? Pero yo siento que era una administración que el Señor Jesús le hizo a los apóstoles, que era necesario para sus pies, porque mire, hermano, no es que no haya servido, yo no quiero decir eso que no haya servido, pero si no le hubiera ministrado los pies a Pedro, porque él le dijo, a mí nunca, eso sus nunca, ¿va? A mí nunca no me voy a lavar los pies. Y le dijo, bueno, pero si tú no te dejas, no tienes parte conmigo en el ministerio. Y entonces entendió que era algo necesario y que era de tomarlo o dejarlo. Pero si usted se da cuenta después de eso, ¿verdad? Tendríamos que buscar cómo concuerda todo, ¿va? Pero yo me acuerdo que después de eso dice que él cantó un canto, definió a Judas. Judas salió corriendo a encontrar a los hombres que lo iban a entregar, y cuando habían salido del aposento alto, cantando él, bueno, un montón de gente, ¿va? Y entre esos venía Judas. Y él le dio la indicación que al que él besara, porque todos se parecían, ¿va? Ese era. Y entonces cuando lo besó el Señor de una vez le dijo, yo no veo y creo, así, abuelo de pájaro, en alto, ¿va? Sin escudriñar, no me tomé ese tiempo. Creo que a Judas no le lavaron sus pies. Entonces, pero me llama la atención que a Pedro sí se lo lavaron. Mas, sin embargo, hermano, sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Y que el Señor, uno lo lee muy rápido, pero ahí habla de algo que dice muy importante el Señor cuando le pegó la oreja a Malco. Dice, después de eso te doy gracias porque de los que me diste, ninguno se perdió. A mí me da la impresión de que si el Señor no hubiera podido pegarle la oreja, también se va Pedro, ¿verdad? Porque, y era a un hombre muy importante del Sanedrín. Entonces, yo estoy asociando esta abominación, ¿va? Los pies que corren a hacer el mal, a derramar sangre, a hacer cosas malas. Y hubo muchos hombres que corrieron y fueron a hacer cosas malas que no estaban ministrados de sus pies, ¿va? Porque uno en su corazón, hermano, yo soy valiente, aquí le entramos, pero a la hora es la hora. Si lo agarra, si está acostumbrado por montón, pues uno agarra fuerza, pero si lo agarran solo como agarraron a Pedro. Entonces era necesario, porque por ejemplo, fíjese, mire lo que dice acá. Dice en 2 Crónicas 16:12, en el año 39 del reinado de Asa, se enfermó en los pies. Yo hace muchos años vi un tema que se llama las enfermedades de los reyes. Acuérdate que nosotros somos reyes. Sería bueno darle una repasada a eso, ¿va? Dice, su enfermedad era grave, pero aún, dice, se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Fíjate qué interesante, en solo un versículo todo lo que está como comprimido. En el año, todo bien definido, en el año 39 de su reinado, 39 años tenía, Asa se enfermó de los pies. En 39 años él no había conocido el poder de Dios ni quién lo podía sanar, fíjese. Más bien se había descompuesto. Tenemos que estudiar un poco, recordar, ¿verdad? Lo que hizo, todas las cosas malas que hizo Asa. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y Asa durmió con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. O sea, todavía estuvo 2 años. Dice aquí, 39 se enfermó y se murió en el 41, 39, 40, 2 años. Todavía de sufrimiento, como no buscó a Dios. O sea, como, ¿sabe qué entiendo yo? A quien tenía que haber buscado primero, y es que eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Yo no estoy en contra de buscar al médico. Yo muchas veces he tenido que ir al médico, pero muchas veces no he ido porque primero he ido a Dios. Yo siempre voy a Dios primero.
Yo pienso que usted también. Y cuando nosotros, ya no es que Dios no puede hacer, va, que Dios lo puede hacer. Pero hay cosas que nosotros nos descuidamos y hay cosas que Dios las permite. Y en ambas Él se glorifica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí lo que me hace ver que el caminar de él era malo. Aquí tendríamos que estudiar esto, ver la vida de Asa y sin duda alguna su caminar era malo. Y antes de morir se manifestó en sus pies su caminar, sus caminos. Los caminos tienen que ver con los pensamientos, ¿verdad? Entonces tenía que ir al que lo llamó, y no quiso. Sabrá Dios por qué no fue, pero lo hizo ver la escritura de que no quiso ir a buscar. Pero que pues estamos empezando porque estamos hablando de los pies, va. Sin duda alguna tenía sus pies enfermos de cosas que él había hecho malas. Quiero leer otro pasaje que también tiene relacionado con los pies. Fíjese cómo dice, eh, por ejemplo, al hijo pródigo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestido y ponerle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Protección a sus pies, ¿verdad? Hay tanto lo que representan las sandalias y lo que para lo que sirven, ¿verdad? O sea, que para que la restauración sea completa en el hijo pródigo, le tuvieron que cubrir para cubrirle sus pies, de pronto se los lavaron, va. No le iban a poner con los pies chucos sandalias nuevas, va. Sino que dentro de esas, las sandalias de la paz, va, las sandalias del siervo, va. Esa es una. Otra es esta. Y entramos al tema. Bueno, estamos en el tema. Fíjense cómo dice esto. Eh, Mateo 8:18. 18:8. Si tu mano o tu pie es ocasión de pecar, si tu mano o tu pie es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar a la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno. Esto me deja mucho que ver, porque puede ser espiritualmente. Pero aquí lo que están hablando de físicamente, que aunque se tuviera que perder. Yo, por ejemplo, yo conozco a un ministro, creo que es un poquito mayor que yo, hermano, ahorita se me va el nombre de él, pero él era un futbolista profesional. Y así, perdiendo su brazo, incluyendo todo su brazo, lo perdió por una gangrena que le dio. Le hicieron tal vez un mal tratamiento. Pero eso fue lo que leí. Él leyó este pasaje. En el hospital le llevaron un Nuevo Testamento. Si no medio me acuerdo. Apellido Baeza. Él, un siervazo. Él leyó eso y con ese pasaje, y no viendo su brazo, fíjese, hermano, cómo Dios le habló, hermano. Qué interesante. Y nosotros que tenemos nuestras dos manos, nuestros dos pies, oímos estos temas como que es para fulano, para mengano, o como que están hablando de zapatos Ferragamo. No estamos hablando de cosas materiales y físicas, estamos hablando de cosas espirituales, porque con nuestros pies nos llevan a lugares de bendición y a lugares de maldición. A lugares, ayer creo que el domingo estábamos hablando que debemos de tener a los lugares que vamos, hermano. No podemos ir a meternos a lugares que nosotros mismos sabemos que ahí vivimos un tiempo y ahí estuvimos atrapados, ¿verdad? ¿Cómo alguien va a ir a meterse a una cantina, hermano? Donde pues, dice, yo ya no tomo, pero voy a saludar a mi cuate, o quiero, solo porque hay buena comida en esa cantina, yo voy a echarme a sentar ahí, y yo padecí de eso. Bien, si no le pasa nada, es pura misericordia de Dios. Pero la lección sería ni siquiera pasar por ahí, ¿verdad? Pero a veces uno se siente muy fuerte y aunque no caiga tal vez en lo mismo, este, se debilita en otras cosas. Uno no se da cuenta, pero los que están al lado de uno o están lejos logran ver
que la persona ya, hay gente, yo conozco gente, hermano, que Dios les había prohibido llegar a ciertos lugares y llegaron a esos lugares y ya no volvieron a ser los mismos. Yo tuve un mi amigo con el cual vivimos juntos cuando éramos solteros y alguien le profetizó y le dijo, no vayas a un casino. Y aquel fue y no hizo nada malo y todo, pero él regresó raro y nunca más se volvió a reincorporar. ¿Qué pasó en el casino? No sé qué pasó, yo qué vas a ver, va. Yo solo me acuerdo de que él ya no volvió a ser la misma persona. Si vivía conmigo, sabía cómo era. Empezó como a involucionar, y luego cayó una peste dentro de esa congregación donde estábamos, y lo primero que hizo, bueno para la palabra, bueno para la palabra. Fíjense, siendo buenos, recto, así, duro, aguantar, hermano, cayó en el alcoholismo. No sé si es un alcoholismo social, ¿va? Pero de todas maneras, si de ahí nos sacó el Señor, ¿qué hacemos en esos lugares, hermano? Dicho sea de paso, ¿va? En la conversación que tenemos, porque si tu mano y tu pie es ocasión de pecar, corte, córtatelo y échalo de ti. O sea, ni siquiera te quedes con él. Te es mejor entrar a la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Ahí está hablando de los pies. ¿Va? Y incluso dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar a la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno en un fuego, en el infierno de fuego. Bueno, creo que tengo uno más de estos que no están de más, ¿va? Sino que va de acuerdo al tema. Eh, Mire esto. Mateo 10, 14. Cualquiera que no. Vamos a ver, aquí. Veamos aquí. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, 10:11. Averiguad quién es digno en ella y quedaos ahí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dale vuestro saludo de paz. Si la casa es digna, si la casa es digna de vuestro saludo de paz, son portadores, nosotros somos portadores de paz, hermano. Venga sobre ella, ¿qué? La paz. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. O sea, la paz es un espíritu, que el portador de paz lo puede ministrar, pero tiene que haber un receptor. Y si el receptor no lo recibe, regresa al portador. Entonces, el 10:14, cualquiera que no nos reciba ni oiga, fíjate, cualquiera que no os reciban ni oigan vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en aquel día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Y yo veo yo que es la bendición de que fueran a visitar, ahí no dice qué ciudad, pero cualquiera que haya ido a cualquier ciudad que haya ido un portador de paz, hermano, cuando llega un ministro a su casa, cuando llega un siervo de Dios, hay que recibir esa paz. Porque de alguna manera, por eso nosotros los que somos siervos tenemos que ser hombres de paz, para que la paz de Dios, no la paz del mundo, sino nosotros vamos a administrar la paz de Dios, que cuesta entenderla, ¿va? Bueno, entonces miremos esta abominación, ¿va? Yo le puse a este por el título de acuerdo al pasaje, ¿va? Eh, Dice, pies que corren rápidamente hacia el mal. Proverbios, o sea, son pies, digo yo, que no han sido ministrados, no han sido liberados, ¿va? Que como ustedes bien saben, creo que les predicaron en los discipuladores, los ancianos, les enseñaron que habían leyes. Pablo dijo, miserable hombre de mí, yo veo en mí que hago lo que no quiero. Y entonces él, al darse cuenta que había algo que lo hacía hacer cosas que no quería, se dio cuenta que había una ley en sus miembros.
Los miembros, entre esos, las manos, la boca, los ojos, los pies, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que estarnos ministrando nosotros constantemente los pies. Miren, en cuanto al lavatorio de pies, yo le doy un consejo. Según la Biblia, el mayor es el que lava, no es el menor, porque no es como humillar a alguien, ¿va? Sino que es un privilegio y tiene que ser enviado, ¿va? Un enviado puede lavar los pies, pero tiene que ser alguien mayor, no alguien menor. Eso es bien importante. No le quiero contar una mala experiencia que yo tuve, pero ya se la imaginará. Es precisamente por no saber los versículos cuando era oveja. Y sí me acarrió problemas eso, tanto físicos como espirituales. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas hay, eso lo hemos estado viendo casi hace 2 meses, pero hemos ido desglosando este tema, que tiene tantas cosas, y no creo que lo hayamos alcanzado todo. 6 cosas hay que odia al Señor, y 7 son abominables para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos del que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que, hoy nos toca eso, pies que corren rápidamente hacia el mal. O sea, tienen una ley. Ya no averigüé, pero debe de tener la mente con los pies, debe haber una conexión. Creo que lo leí hace un tiempo. Un testigo falso que dice mentiras es otro, y el que siembra discordia entre hermanos. Pero hoy nos toca esto, pies que corren rápidamente hacia el mal. Para recordarle, le hice aquí un diagrama donde hay 7 abominaciones en el libro de Proverbios. Solo ahí hay 7, pero hay en otros lados. ¿Va? Proverbios 6:16. Están los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, manos también, corazón que maquina planes perversos, pies que corren. Ese es el que, por eso se lo puse en celeste, porque ese es el que nos toca. El testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, hoy nos toca los pies que corren rápidamente hacia el mal. Eh, ¿A qué corres? Te puse aquí. Primero veamos a qué correr. Proverbios 28:22. El hombre avaro corre tras las riquezas y no sabe que la miseria vendrá sobre él. No debemos de correr tras las riquezas. Hermano, las riquezas Dios nos las da. Dios nos provee las riquezas que no nos van a hacer daño. Porque el hacerse rico de un día para otro trae consecuencias, es algo que trae dudas, ¿va? Hay versículos de eso, no me acuerdo ahorita, pero hay un versículo que no se puede uno, en Dios, pues, ¿va? Dios tiene un proceso para enriquecerlo a uno y para no caer uno en la avaricia, ¿va? Dios te va a enriquecer. Enriquecer sería, se puede ver de varios puntos de vista, que te provea todas tus necesidades. O que te provea todas tus necesidades y te provea para otros más, ¿verdad? No solamente para ti. Entonces, hay varios tipos de enriquecimiento que da Dios, ¿va? Y con un propósito. El enriquecimiento tiene un propósito, ¿va? Y regularmente es de compartir con el necesitado, dice, ¿va? Entonces, número uno, debemos de administrar esos pies que corren tras las riquezas. Ok, ahorita algunos que leen la Biblia se están recordando de algunos o de algún personaje que lo haya hecho. Y si es así, está bien atinado. Isaías 1:23. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros y ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llegan a ellos, no llega a ellos la causa de la viuda. Debemos de correr tras las dádivas. No debemos de correr tras las dádivas o el soborno. Son 2 cosas que Dios aborrece. Y ahí son 2 cosas, pero el correr involucra nuestros pies, ¿va? Diríale, para eso sí corres, ¿va? Pero para la iglesia no vas, ¿va?
estás cansado, no tienes cómo irte, pero para esto, aunque sea a pie. Y ahorita le vamos a dar un personaje que así lo hizo, hermano. ¿Va? Sigamos acá. Entonces, aquí busqué algunas versiones para poder extractar algunas cosas más. Dice aquí, tus gobernantes son rebeldes y amigos de los delincuentes. Muy actualizado, ¿va? Todos ellos desean sobornos, fíjate, todos ellos y quieren regalos. Ninguno defiende los derechos del huérfano ni la causa de las viudas. Tus príncipes, aquí son gobernantes, aquí son príncipes, rebeldes y compañeros de ladrones, dice este, allá delincuentes por lo menos, ¿va? Todos aman el soborno. Soborno es dar mordida. No sé cómo dirán en su país, eh, cómo lo arreglamos, me pongan algo debajo de la mesa y está sobornando una ley que no quiere pagar un impuesto, es un soborno, entre muchas cosas. Dice, tus jefes, dice aquí, son unos rebeldes y cómplices de los ladrones. Todos esperan recompensa y van detrás de los regalos y no hacen justicia al huérfano ni atienden la causa de la viuda. Tus jefes, otra vez aquí, revoltosos, aliados con bandidos. Cada cual ama el soborno y va tras los regalos. El huérfano no hace justicia. No, al huérfano no hace justicia. Y el pleito a la viuda no llega hasta ella. Interesante, ¿verdad? La conducta de estas personas, ¿no? A esos no los tenemos que imitar, hermano. Porque nosotros tenemos que esperar la provisión de Dios. La provisión que Dios nos da. Dios es un Dios riquísimo y que Él ha prometido que Él nos haría prosperar de acuerdo a como nuestro corazón va prosperando. ¿Va? Porque si nuestro corazón no prospera, nos va a ser de tropiezo los bienes materiales. ¿Va? No los vamos a saber administrar como lo hizo el hijo, el joven. En su inmadurez no pudo administrar. Dice que se acabó toda su herencia. ¿Va? Perdió toda la herencia el hijo pródigo. ¿Va? Ahí podemos ver que la herencia, no sé, tal vez por su actitud que tuvo o porque pues, Dios quiso que se leyera así, ¿va? Para que todos nos entendiéramos, pero no se puede dar antes de tiempo una herencia. La herencia, hay algunos, usted que sabe un poco de leyes, hay algunos escritos, ¿va? Que algunos les dan en vida les dan herencia a los hijos, ¿va? O incluso a los nietos. Pero realmente, como originalmente se ha hecho, era cuando muere el testador, entonces al que quedó en el testamento, ese es el que le entregan el regalo, si son terrenos, si son casas, dinero, lo recibe después de que el difunto lo entierran, ¿va? Así es legalmente, pero pues también hay incisos, ¿va? Que la ley los considera. Miremos algo más. Uno de estos corrió Jesse, puse yo. Segunda de Reyes 5:21. Siguió Jesse a Naamán y cuando Naamán vio que venía corriendo, fíjate, aquí lo especifica, fíjense que hay una versión en inglés que yo leí, íbamos para el Canadá, me acuerdo yo, y entonces un hermano tenía una Biblia como con 20, en una Biblia de papel, hermano, hace como unos 30 años, una Biblia de papel en inglés que tenía hasta en español, versiones, 20 o 30 versiones. Y él iba leyendo algunos pasajes, mira, léete tal cosa, y cómo dice así. Y me acuerdo que dice que nada más corrió la extra mía. La extra mía la corrió para ir atrás del, del dinero, ¿va? De las prendas. Siguió Jesse a Naamán. ¿Se recuerda que todos esos regalos lo había preparado Naamán para el profeta? Pero el profeta fue avisado por Dios que no recibiera, por alguna razón, que no recibiera el regalo. Y el profeta fue tan al pie de la letra que ni siquiera lo salió a atender. ¿Se recuerda? Fue como un menosprecio, o sea, le limaron, le limaron el alma para limarle la lepra, ¿va?
y no le recibió nada, ¿va? Ni las cartas, ni los saludos, ni salió ni a decirle hi, ¿va? Sino que mandó a otros, ¿va? Pero me llama mucho la atención, dice, detrás de él, y se bajó del carro para recibirlo. Y le preguntó, ¿va todo bien? Todo bien, respondió Jesse, ¿va? Pero mi señor me envió, fíjese, empezó a mentir. O sea, se le había encendido, ¿va?, el corazón. Él mismo lo dijo, no le pude poner todo porque sería solo hablar de Jesse y no quiero hablar solo de Jesse, un pedacito. Pero él codició, él vio y codició cuando oyó todos los regalos que va y diría, pero qué lento mi jefe, va, mi jefecito. Pero yo sí lo voy a aprovechar, dijo. Y de nada le sirvió, fíjese, ¿no? Porque no era para él. Mire, lo que no es para uno, aunque haga lo que haga, tal vez lo va a tener en la mano, pero se le va a desvanecer como no tiene idea, porque no era para usted. Uno tiene que recibir lo que Dios le mandó a uno, ¿verdad? Porque eso no se va a desperdiciar, eso va a durar el tiempo que Dios ya planeó. Y entonces sabemos que saber que no podemos tomar cosas que no son nuestras, porque nos van a acarrear maldición, como en este caso. Vamos a leer, dice, pero dice, mi Señor me ha enviado a decirte, número uno, para poseer cosas que no le pertenecían, empezó mintiendo. Acaban de venir a verme de los montes a Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas, ¿eh?, para ponerle así peso a profetas, ¿va? Y como él ya se identificaba con el milagro del profeta, ¿va?, que lo había ministrado, lo había mandado al Jordán, aquel bien astuto, ¿va? Dijo, si le digo que unos muchachos así cualquiera, va a decir, no, pues estos son para hombres, pero como son hijos de profeta, cuidadito, ¿va? Te ruego que les des un talento de plata, pidió dinero, y dos vestidos nuevos. Estaba pidiendo su gusto, estaba hablando con la cuchara, ¿va?, grande, ¿va? Y Naamán dijo, toma por favor los 2 talentos. Fíjate si estaba agradecido Naamán y estaba destinado para eso, ¿va? Miren cómo Naamán no rehusó dárselo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué quedamos? No me dijo que no. Yo ya pensé que voy a hacer cosas, dile que ahora ya no. No. Fíjese, mire qué tremendo, hermano. Cuando uno se desprende de algo, esta es la característica, esta es la actitud. Cuando uno da de verdad, ¿va?, sin esperar que le den nada, y ahí no sé cuántos millas o no sé qué kilómetros llevaban, cuánto llevaba, el cuate tuvo que correr. Pudo haber cambiado de manera de pensar, nada más, pero nada más iba tan agradecido con el profeta que ni conoció y con Dios, que hasta cuando consultó ni le creo que ni le dio la cara, hermano, porque mandó, fíjate qué inteligente, una de las cosas que él, cuando se le quitó la lepra, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer si yo soy la mano derecha del rey y tenemos que ir al palacio, al templo? No sé si era de Dagón, ¿y qué vamos a hacer? Y le mandó a decir el profeta, no, no te preocupes, solo con que entiendas eso no te contamina, ¿va?, porque ya no estaba en el corazón. Sí, era un oficio, era un trabajo, entonces, pues consideró con esa manera de preguntar que no se iba a contaminar. Esa es la única manera que uno puede llegar a lugares como esos, hermano. De la otra manera, tenemos prohibido que nuestros pies se pongan en esos lugares, donde fuimos derrotados, no podemos caer en los lugares que fuimos derrotados, hermano. Si debíamos de pararnos y decir, no, no puede ser que repitamos el mismo error. Dice, le insistió y ató los 2 talentos de plata, o sea, se hizo como que el humilde, porque dijo, no, sí que no, ¿va? Pero esa era una jugarreta que él tenía, por lo que yo puedo entender, porque eso no estaba en el corazón de Naamán, sino que estaba en Jesse ese juego. O sea, para despistar que no era de él, no era para él. Insistió y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas, junto con 2 vestidos. De día, bueno, averiguar cuántos son 2 talentos hoy, ¿va? Nuevos, debe ser buena plata. Y lo dio todo y lo dio todo a 2 de sus criados para que lo llevaran a cuestas delante de Jesse. O sea, ni siquiera le tocó cargarlo. Era tan servicial y tan agradecido. Fíjese que, hermano, estos son enseñanzas, hermano. Porque sabe que es un hermano, ya se lo regalé, ahora que venga, que gaste su gasolina. Esa no es una manera de regalar.
No, ahora dice uno, va, porque no ha entendido cómo es que se regala. Y ahora quiere que yo se lo vaya, imagínate, ahora quiere que yo con mi gasolina y con mi tiempo y con mi carro nuevo que yo le lleve estos muebles. No, hombre, que venga él si quiere. Y ya los demás, sí, sí, así como... No, hermano, es que es un corazón mezquino. O lo damos o no damos nada. Ay, solo para que digan, y no diste. Si en tu corazón se quedó eso, no diste por gusto, por lento. Mejor no lo hubieras dado, porque no te lo apunta. Qué importante leer así, hermano. Porque cuántas cosas hemos dado solo por necesidad o porque bueno, por necesidad sería todo eso, para que no digan, ahí está el pastor viendo y saber qué va a decir, está la hermana no sé qué, que el hermano no, ¿qué le importa lo que digan los demás? Usted haga lo que le corresponde sano, como Dios le dijo, para que se le sea contado y se le sea apuntado, hermano. Esas son obras, pero las obras estas obras, primero que ni existían los jóvenes, era para él, era un mentiroso, era un hombre avaro. Y se da cuenta que no es necesario tener dinero para ser avaro uno. No teniendo se convierte en avaro. Mire, y dice, y cuando llegó a su lugar secreto, me gusta esta versión, lo tomó de manos de ellos y dijo, no, vamos, aquí está, aquí vive no, él pidió que lo lleváramos aquí. Es que ya me imagino yo esa movida, hermano. Dice, eh, tráiganlo por acá. Pero dice aquí, cuando lo llevó a un lugar secreto. Solo un ratero hace eso. Las cosas de secreto es porque tiene algo malo. Te veo en la noche, en la oscuridad, en la esquina, no sé qué, que te llamo, no sé qué. Eso es falso. Eso no tiene sustancia espiritual, eso es caída. ¿Ves? ¿Qué? O sea, él ignoraba. Aquí yo tengo que tocar esto. De balde había visto todo lo que había hecho el siervo, hermano. Mire, yo fui oveja, yo fui oveja, y yo sí logré conocer lo que cada pastor Dios le había dado. No a todos les da igual. Los dones, las capacidades y el respeto y el temor de Dios, hermano. Engañarlos. Llegamos a engañar a los pastores, hermano. Mejor no regalemos ni demos nada para no caer en ese enredo, porque es un enredo. Dice, cuando llegó a su lugar secreto, lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Y la pregunta es, ¿cuándo se suponía que lo iba a utilizar? ¿Sabes si era chaparro y ese era para un grandote? ¿O era viceversa? ¿Va? Y, y esa ropa, ¿cuándo le va a poder estrenar? Así es la avaricia. En que no, aunque no se pueda estrenar las cosas, porque se las pueden ver, pero solo el hecho como que yo gané, como que un triunfo, yo me quedé con esto, se quedó con una maldición, porque fue una maldición eso. Fíjese, me estaba yendo del punto, conociendo al siervo, poderoso que era. Pues sí, acaba de ver que con las indicaciones que le dio, le sanó la lepra a aquel. Como para respetarlo y decir, este nada tiene oculto, pero ese es el problema, mire, cuando los pies no están ministrados, no piensan con los pies, no piensan con la mente ni con el corazón, corren atrás como que fuera una persona que va al matadero, que no sabe que va al matadero. Él iba al matadero ahí, haciendo eso, pero le cayó un juicio. Y no solo a él, sino a su familia. Hermano, hay cosas, mire, esto le cayó generacionalmente. La Biblia lo dice. Era necesario eso. Se lo pondría, lo luciría, lo sacaría una ventaja de eso, solamente su corazoncito que está entenebrecido y sus pies que estaban ligados a este tipo de cosas, no pudo entender.
Luego mandó a los hombres que se fueran. Ahí le aparece el profeta, le dice que de dónde viene, y todavía, hermano, mire, si ya el pastor, el profeta, el apóstol, te dice, ¿de dónde venís? Eso me da a entender a mí, pero ya se había embrutecido, ya se había atontado. Digo yo, si me agarré a Naamán, a este, pero ¿en qué cabeza le entró que podía engañar al siervo? Si él ya había visto que no era la primera vez que estaba con él, vivía con él sabía todo lo que había hecho y que a él le constaba. Yo no sé si este mismo fue aquel que estaba temeroso de los ejércitos y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este para que mire que son más los que están con nosotros que los que están contra él. Y crédulo también, hermano. Y quiso haber engañado a su líder. Dios no lo permitió. No lo permitió. Y para su bien, para su propio bien, para sanarlo, ¿va? Bueno, cambiamos de hoja, ¿va? Isaías 59:7. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación, destrucción y hay en sus caminos. Pero me llama la atención aquí, relacionado con el tema. Sus pies corren al mal y se apresuran a hacer daño. Sigamos. Hay lugares donde debes de salir corriendo o no, o te quemas. En Génesis 19:17. Y aconteció que cuando los habían llevado afuera, uno le dijo, huye por tu vida y no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo, no, por favor, señores míos, date prisa, escapa allá porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. Y el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Hermano, viendo la mano de Dios, bien, y todavía pidiendo gustos, sabiendo que se apremiaba. Mire, por eso mandaron ángeles. Porque si hubiera sido hombre, tal vez se hubieran apiadado de los que Dios no quería apiadarse, ¿verdad? Hubieran metido sodomitas, ¿verdad? A donde no los hubieran rescatado, pero sin duda alguna tenían que escapar. Y mire, y me llama la atención, dice, que corran. Mire, la mujer de este mismo hombre de Lot, que ni el nombre puso la Biblia, ¿verdad? Por alguna razón, no pudo escapar del lugar. Sus pies eh, estaban pegados al lugar. Su corazón. Es que mira, es que los pies son bien interesantes, hermano. Porque, mire, yo digo que si nosotros nos dice que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, pero la manera en que Abraham poseyó la tierra, primero fue que mirara. Entonces, nuestros ojos tienen que regular el Señor nuestros ojos, cambiar nuestra visión, de dejar de ver lo terrenal y ver lo espiritual, el por qué. Luego, lo que pisen nuestros pies, pues si los pies están mal. Si los pies están malos, van a ser avaros o se van a conformar con cualquier cosa. El Señor les dijo, camina, y todo lo que logres caminar, eso va a ser tuyo. Pero si ponemos nosotros a gente muy mediocre, gente que no entiende, con esto es suficiente. Pero Dios está dando el permiso. Entonces, fíjese lo que le dijo. Y eso se lo dijo varias veces, pero cuando se lo dijo de esta manera fue cuando se había apartado de la amistad que tenía con su sobrino, con Lot. Ahí, él regresó al altar y cuando regresó al altar se quitó de la mala compañía. Y entonces le dijo, ahora todo lo que logres ver y todo lo que logres pisar,
eso será tuyo. Pero no lo quiso hacer juntamente con el otro, con el sobrino. Porque Dios no quería darle a él de su herencia. Él se tomó la herencia que recibió eh, por la sombra que le dio su tío, ¿va? Por la cobertura. Él todo lo que se llevó fue por la sombra. No porque Dios a él lo mirara, era la sombra la que a él le dio todo eso. En cambio, Abraham era directo. No estaba intermediarios, ¿va? Sino que a él le hablaba y aquel bien lento. Se fue en un momento inadecuado. Esa salida en falso fue terrible. Hermano, qué bueno hablar un poquito de eso. Mire, ¿cuántos años estuvo Lot con Abraham? Primero, fíjese, recordarse que si él no se lo lleva, allá hubiera perecido. Segundo, que el tiempo que caminó con él, no padeció de hambre, no padeció de calzado, no padeció de ropa, y todo lo que tenía Abraham era de él también. Él era como un hijo. Es más, se jugó a Abraham el enojo de Dios, porque él le dijo que no se trajera ninguna de su parentela, y lo primero que hizo Abraham, se arriesgó a que Dios no cumpliera lo que él había prometido. Mas, sin embargo, hermano, todavía en el proceso de separación, ¿va? Que tuvieron, todavía el corazón de Abraham, esto es tremendo, tuvo que ir a interceder por Lot para que no lo dejara, que se quemara y se muriera en Sodoma. Tal vez hubiera sido mejor, ¿va? Se hubiera podido salvar de otra manera, pero se recuerda, ¿va? Que empezó, hermano, con Dios a poner términos, a porcentajes. Y digo, y llegaron, bueno, al final digo, Señor, si hubiesen 10, yo perdono la ciudad. No, 10, hermano. Qué importante como Dios mide, cómo mide, va el Señor las cosas, ¿va? Pero ¿qué era lo que le quería decir con todo eso? Que no era agradecido, no vio todo lo que hizo su tío, no vio que Dios, que era favorito de Dios. No se aprovechó de eso, no lo pudo ver. Bueno, no caigamos en esos mismos errores, ¿verdad? Proverbios 1 dice, porque sus pies corren hacia el mal y derraman sangre y se apresuran. Isaías 59 dice, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente y sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación, destrucción y hay en sus caminos. Caminos de paz no conoce y no hay justicia en sus senderos. Ha torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Qué terrible, ¿va? Es gente que nunca va a vivir en paz. Va a tener, tal vez, cosas materiales, pero no va a tener paz. No va a poder dormir, de pensar que pueden robar el banco, que pueden caer las finanzas, que puede caer la bolsa, si la tiene en la casa, que se puede quemar la casa, y tantas cosas, hermano. Es terrible. O sea, uno no tiene ni idea de esto, porque no tiene semejantes cosas, ¿va? Entonces, solo recordando, ¿va? Entonces, las iras. Está la ira de Jehová, la ira del Cordero, la ira del hombre y la ira del diablo. Son 4. Y las hemos estado viendo intercaladas. Tal vez vamos a entrar a estudiar la ira del diablo, tal vez la otra semana. Pero sigamos, pues. Todavía nos quedan unos minutitos. Mateo 23, 30. Llenad pues la medida de culpa de vuestros padres. Serpientes, camada de víbora, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envié profetas, sabios y escribas, de ellos a unos los mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre junta derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, el hijo
Berequías, a quien asesinaste entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermano, esa generación que vio a Jesús, le contaron la sangre. ¿Ves? Todos esos fueron unos asesinos. Fueron a matar a gente que no debían de haber matado. Salieron atrás de eso, ensuciaron sus pies, ¿va? Con sangre inocente. Porque ni siquiera eran enemigos ni era gente mala, sino que los aborrecían por causa del Señor, ¿va? Estamos hablando de esos pies que se llenaron de sangre, ¿va? Pero mira lo que dice, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre. Me llama la atención, le sumaron toda la sangre. No solo la que estaban viviendo en esos días, sino la que ellos no vieron. Dice, justas derramadas sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel. O sea, toda la historia. Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien asesinaste entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Lo está diciendo Jesús. Él lo está diciendo el Señor. Bueno, sigamos pues. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Aquí para recordarle, ¿va? Hasta dónde, de dónde contó, desde Abel hasta este, para que sepamos dónde está Zacarías, ¿va? Porque parece que se nos ha olvidado. Yo no me acordaba, tuve que revisar eso. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaidía, y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo, y les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantar los mandamientos del Señor y no prosperaréis? Por haber abandonado al Señor y también Él os ha abandonado. Mas ellos conspiraron contra Él y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la cárcel del Señor, de la casa del Señor, perdón. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joedía, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y este al morir dijo que lo vea el Señor y tome venganza. Y sí tomó venganza. Qué interesante. Jesús vino a cobrar, vino a decretar eso. Puso el parámetro, ¿eh? De la sangre que mataron del justo Abel hasta Zacarías. Toda esa sangre cayó sobre los que estuvieron en el tiempo que estuvo Jesús. Que ya no deben estar vivos ninguno, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿y qué culpa tenía que era la línea genética y que traían esas maldades ellos porque se las estaban, porque arriba dice, hermano, arriba no de aquí, sino que del versículo anterior, mire cómo les dice, perdón, que ahí nos quedemos, va. Y nada, pues, les está hablando el Señor a los de contemporáneos de cuando Él estuvo en la tierra. Y en nada, pues, la medida de culpa de vuestros padres. ¿Cuáles padres? Estos. Esta línea genética de Abel hasta Zacarías. Serpientes, les dijo, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad que os envío al profeta, yo os envío profetas, sabios y escribas, de ellos a uno les mataréis, a algunos les mataréis y crucificaréis. ¿No crucificaron a los apóstoles, pues, después del Señor? Y a otros los azotaréis en vuestra sinagoga, a Pablo. Y los perseguiréis en las ciudades, a Pablo. Y a Timoteo, a todos los que andaban con él. Ya estaba profetizando el Señor delante de ellos. Para que se recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada desde la tierra, sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá. ¿Cuál generación? La generación que vio a Jesús, que vio sus milagros. Mire, yo digo, hermano, que si ha escrito de juicios y ha decretado cosas en distintas generaciones, a esta generación de la venida del Señor, también
quedará escrito todo lo que hicieron. A quienes mataron, a qué apóstoles, a qué profetas, a qué pastores. Todo eso va a quedar. Gracias a Dios hemos tenido la libertad, no hemos sido perseguidos. Pero esto viene, hermano. No podemos eh, cerrar los ojos ante una realidad que está escrita en la Biblia. Y Dios nos dará la salida, ¿no? Si es que nos toca. Nos dará, y seremos probados si realmente somos capaces de no negarlo, ¿va? Bueno, que Dios nos ayude, hermanos. Y voy terminando. Hechos 7:54. Y al oír esto se sintieron profundamente, estamos hablando de los pies que corren a hacer el mal, ¿no? Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pero el corazón de ellos, de los que derraman sangre, hermano, ya no pueden parar, ni viéndolo. Porque no solamente oía y describía lo que estaba viendo, ya no podían oír eso, ni entender lo que estaba pasando, ni lo que les iba a pasar, ni aún viendo su rostro y viendo todo cómo se estaba transformando. Entonces ellos gritaron en gran voz, tapándose los oídos, arremetieron una contra él. Y echándole fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y quedó como una mancha ahí, ¿va? Como un joven llamado Saulo. Siendo joven, hermano, todo lo que hacía. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocó al Señor y decía al Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, no murió. Bien clarito la Biblia, durmió. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, hermano amado. Si no, no vamos a parar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, nos permites estudiar tu palabra cada martes, Señor. Que lo que aprendemos, Señor, podamos atesorarlo, Señor. Ponerlo por obra, Señor, porque no es solamente un simple conocimiento, sino que es una advertencia para nuestra vida. Es una enseñanza individual para cada uno y cada uno hacer conciencia de qué cosas todavía, si tenemos ese tipo de pies, ¿va? Que corremos a hacer daño, ¿va? Que corremos a chismear, a poner en pleito para... hay muchas maneras de matar, ¿va? No necesariamente tiene que ser eh, estrangulando o con una espada, sino que destruyendo la imagen de alguien, Señor, y hemos derramado sangre, Señor, perdónanos porque hemos difamado a gente que no nos ha caído bien o porque nos dijeron la verdad, nos levantamos contra ellos. No, perdónanos si esa sangre ha caído sobre nuestros pies. Ayúdanos, Señor, límpianos, Señor, de toda maldad, Señor. Y quita, Señor, esa ley que pudiéramos tener en nuestros pies y en nuestro corazón en contra de nuestros hermanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz noche, hermanos. Que el Señor los bendiga y que reposen. Que el día de mañana sea un día hermoso para cada uno.